¿Ya lo veis? ¿Hola? Sí. Ah, vale, y se escucha, ¿verdad? Sí, también. Vale, perfecto. Creo que faltaba gente. ¿Cómo cuántos somos? Somos 29. Ah, bueno, pues ya podemos empezar. Bueno, a ver, ¿alguien sabe algo sobre los antiinflamatorios no esteroides? Los AINES. ¿Algún fármaco? ¿Cómo funcionan? ¿Qué son? Hombre, a alguien le tiene que sonar algo esto. Pues yo creo que son de los más conocidos. Tenemos, por ejemplo, el más famoso es el paracetamol. Error, Pues, error. ¿no? Ya, sí, bueno, Son los ANES. meten, el paracetamol está metido dentro de los AINES, pero para que algo sea un antiinflamatorio, necesita tener 4 características, que sea, bueno, más que nada 3, que sea analgésico, antipirético, por supuesto antiinflamatorio y antiagregante, como la aspirina, ¿no? Es que El el ácido acetilsalicílico. paracetamol tiene un mecanismo un poquito peculiar y no es buen antiinflamatorio en contra de lo que pensemos. Muy buen antipirético, buen analgésico, pero no es antiinflamatorio. Entonces hay gente que se lo toma para dolores reumáticos o cosas de estas y no, le alivia en el sentido de que le duele un poquito menos, va a las prostaglandinas cerebrales y bueno, por eso duele menos, pero la inflamación no la rebaja. Es una cosa que hay que tener en cuenta y que incluso a nivel médico se utiliza mal. Así que bueno, pero sí, el paracetamol es uno de los más usados junto a otro. Pero sí se estudia dentro de los AINES, ¿eh? ¿Y cuál es el otro que creéis que se usa más? Que seguro que lo habéis tomado 1.000.000 de veces. El naproxeno. El naproxeno, bueno, el naproxeno se usa, pero se usa más el ibuprofeno, mucho más que el naproxeno. Bueno, pues algo, pues por ahí sí que os suenan las cosas. Luego es que no os expresáis y parece que no conocéis. Bueno, en este capítulo lo que vamos a intentar es ver un poco, pues aparte de las indicaciones, ver dónde se puede escoger uno u otro. Vamos a ver todos los problemas que tiene el hecho de la inhibición de estas prostaglandinas, que en el fondo es lo que estamos haciendo con el mecanismo de acción. Y bueno, y como os decía, estamos estudiando con ellos uno de los últimos grupos de autacoides que nos quedaban, que son los eicosanoides, porque todo este proceso enfocado para controlar la inflamación viene precisamente de del bloqueo de esta cadena que surge de ácidos grasos de 20 átomos de carbono, que son los eicosanoides, que gracias a una enzima que se activa cuando hay injurias, cuando hay algún tipo de problema físico, químico, que origina el ácido araquidónico y a partir de él toda esta cascada que se traduce. ¿Alguien sabe qué enzimas funcionan sobre la generación ya del ácido araquidónico? ¿Nadie? Bueno, luego lo vamos a ver. Sobre todo los AINES lo que hacen es inhibir la ciclooxigenasa, que es la productora de prostaglandinas y tromboxanos, y por otro lado no llegan a controlar totalmente la inflamación porque hay otra cadena lateral, ¿no?, que es a través de otra enzima que es la lipoxigenasa, que origina las lipoxinas y los leucotrienios. Las lipoxinas son buenos antiinflamatorios. Los leucotrienios tienen más que ver con temas de broncoconstricción y asma y bueno, también con señalizaciones por quimiotaxis, que son, ya sabéis que son importantes para todo el tema de la inflamación. Entonces esa cascada se nos queda un poquito en el aire porque los AINES no bloquean la lipoxigenasa, bloquean solo la ciclooxigenasa.
Por eso, cuando necesitamos, por ejemplo, en un choque anafiláctico que se produce esa inflamación, necesitamos algo que nos bloquee toda la ruta. Por eso nos vamos a los glucocorticoides, que van a actuar mucho más arriba, van a hacer que no se genere ese ácido, bueno, que se bloquee la ruta del ácido araquidónico, y entonces ya sí estamos bloqueando las dos ramas. Y bueno, sobre todo en procesos asmáticos y tal, pues también podemos recurrir a glucocorticoides. Por eso son los dos grandes grupos con los que se trabaja en medicina para controlar la inflamación. Bueno, pues entre las indicaciones más importantes de los AINES, las vamos a ir repitiendo. Ya os decía al principio que son 4 cosas las primordiales y las que debería de tener cualquier AINES. Un efecto muy bueno a nivel de analgesia, un efecto muy bueno también a nivel como antiinflamatorio, tienen que ser antipiréticos y en algunos casos, como es el caso de la aspirina, del ácido acetilsalicílico y algunos otros como algunas butazonas y esto, pues también son antiagregantes. Esto nos viene muy bien para temas de cardiopatías y demás, pues para tener la sangre fluida y que no se nos incremente ese problema de tensión y que esa placa ateromatosa unida a lo mejor a una sangre más espesa que puede conducir a un trombo, pues lo evitamos. Es muy bueno, por ejemplo, en los viajes que no nos movemos, viajes largos y demás, tomarnos esas aspirinitas pequeñitas de baja concentración para no, la gente que tiene mal la circulación y que tiene más tendencia a estos trombos, o la gente que esté tomando anticonceptivos que también genera más posibilidad de trombos, pues que no nos surjan posteriores problemas, y sobre todo esto ocurre con la edad, ¿no? Entonces la aspirina en este sentido es muy buena. Mala, por supuesto, para las úlceras, que es uno de los efectos secundarios que vamos a ver. Pero bueno, como os iba diciendo, entre otras indicaciones que van a tener es que inhiben concentración, o sea, la contracción de los músculos lisos, sobre todo en el útero, porque como nos bloquean la generación de prostaglandinas y en concreto la prostaglandina F, que es la encargada de la contracción del músculo uterino, este también se activa en la menstruación y demás, pues por eso nos tomamos un naproxeno o alguna cosa de estas, pues para también evitar el dolor y también ayuda a que estas contracciones no se den tan fuertes. Otra indicación importante es en el cierre del conducto arterioso de muchos recién nacidos, ¿no? Por ejemplo, es quizá en el único caso donde se suelen usar en niños, porque ya vais a ver que hay muchos efectos secundarios y la verdad es que este tipo de sustancias hay que tomarlas solo cuando se necesitan, e incluso cuando la inflamación es muy aguda o es crónica. Nosotros en un proceso de inflamación en general lo que tiende es a volver al equilibrio, a controlar algo que nos está dañando, y hay que dejarlo actuar, porque si lo bloqueamos al principio, bueno, pues menuda ayuda que tenemos fisiológica, ¿no? Entonces, es como todo, tú tienes una diarrea, pues por lo menos a ver qué pasa, ¿no? Y ya cuando vemos que esto está en términos ya muy agudos, como decía, o se prolonga con el tiempo, pues entonces sí que hay que recurrir a los fármacos. Y por último, el último de los puntos donde también se van a utilizar los AINES es para modificar el metabolismo del ácido úrico. Son algunos de ellos uricosúricos y se van a usar en la gota, aparte del tratamiento puntual que pueda tener la gota, como es el alopurinol u otras cuestiones. Bueno, pues el consumo de AINES está muy extendido. En el mundo se estima, y aquí os lo pongo, que en torno a los 216 millones de dosis ocurren en un día.
Y incluso hay un consumo de 100 comprimidos de aspirina por persona y año en Estados Unidos. Figuraos qué cantidad. Entonces, digamos que hay que empezar a usarlos de manera un poquito más racional y no alegremente en cuanto nos pase algo, venga, chutazo. Pues no. Y bueno, junto a los antidepresivos, los ansiolíticos son de los medicamentos que más uso tienen en la gente, ¿no? En cuanto a su historia, pues la verdad es que hasta el 71, 72 no se supo muy bien cómo funcionaban estos antiinflamatorios. Lo que sí es verdad es que desde la antigüedad el uso de la corteza del álamo, del sauce, del mirto, lo utilizaban pues para controlar inflamaciones y fiebre. Nadie sabía qué era lo que eso contenía, pero era efectivo. Y bueno, lo que estas plantas tenían era el ácido salicílico. Este ácido salicílico incluso viene reflejado también, no como ácido salicílico, claro, en el famoso papiro de Ebers, aquel papiro egipcio donde se empiezan a registrar primeras anotaciones no solamente de toxicología, sino también muchos fármacos y dosificaciones farmacológicas y demás. En el siglo XVIII fue Edmund Stone el que describió por primera vez esta sustancia a partir del sauce blanco y fue Leroux en el 1829 quien aísla por primera vez lo que denomina salicilina. Hermann Kolb en el 1869 sintetiza el salicilato, pero este salicilato tenía un sabor como muy amargo. Sí es verdad que funcionaba muy bien, pero la verdad es que hacía daño al estómago y además el sabor era pésimo. Y en el 1899 Felix Hoffmann, un químico alemán de la casa Bayer, fue el que por fin descubre el ácido acetilsalicílico como lo conocemos hoy, como la aspirina. Y bueno, y a partir de ahí ya los laboratorios farmacéuticos empezaron a investigar, empezaron a estudiar las estructuras y actualmente pues, existen más de 50 tipos diferentes de antiinflamatorios de tipo sintético en el mundo. Metiéndonos un poquito más en el tema, pues la inflamación la consideramos como ese conjunto de respuestas que se generan por distintos mecanismos patogénicos, pero que se ubican principalmente en lo que es tejido conectivo e irrigación sanguínea. Como os comentaba, es un mecanismo defensivo y que generalmente tiende a ser beneficioso, aunque hay veces pues, que ya sabemos que se convierte en algo ya lesivo, patológico. Y como os decía también al principio, esta inflamación solo se debe de tratar cuando el proceso es muy desproporcionado, cuando es crónico o es muy agudo y no podemos soportar el dolor. Aunque la OMS y otros organismos relacionados o instituciones relacionadas con el cuerpo médico consideran varias escalas para controlar el dolor. La primera escala son estos antiinflamatorios. La segunda van a ser los opioides o los opiáceos. Y ya la tercera escala empieza a meterse ahí un poco el tema de las operaciones o de otro tipo de tratamientos más invasivos. En cuanto según se fue conociendo un poco cómo se constituía el proceso de inflamación y demás, y sobre todo el tema del dolor, pues se vio que había dos sistemas que eran los que se encargaban sobre todo de esta generación, ¿no? Uno, y el más importante, era, como os comentaba, la cascada del ácido araquidónico. Pero el otro, un poco más secundario, pero no menos importante, era un sistema de tipo proinflamatorio muy relacionado con el sistema de cininas, en donde el quininógeno, la calicreína, todas las quinasas, la ECA, que ya hemos estudiado, el sistema de bradicilina,
calidina, todas estas en el fondo son cininas, son sustancias muy importantes para activar las fibras nociceptivas y el dolor y la inflamación pues son cuestiones que van muy ligadas. En el año 1971, Bain, e incluso creo que recibió también el premio Nobel, ¿no?, por este tipo de descubrimientos, determina que el mecanismo de acción de los AINES es precisamente la inhibición de la ciclooxigenasa que conduce a la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Entonces, este bloqueo a través de los AINES lo que nos va a bloquear, por supuesto, es el dolor, la fiebre y la inflamación, pero también, de alguna manera, nos va a afectar a la hemostasis porque los tromboxanos y las prostaciclinas, que son los que mantienen el equilibrio de la sangre, son los tromboxanos hacia la coagulación, la prostaciclina hacia que la sangre esté más líquida, hacia las vasodilataciones, pues bueno, no dejan de ser prostaglandinas también y entonces quedan bloqueadas, con lo cual pues aquí puede haber ciertas interferencias, ¿no? Como vamos a ver, la ciclooxigenasa, la COX, es una enzima constitutiva. Al principio solamente se conocía una, hoy se sabe que hay dos e incluso se sospecha de una tercera en el sistema nervioso central. Y bueno, esta ciclooxigenasa constitutiva lo que nos mantiene muy bien es todo el tema, y lo vimos cuando estudiamos histamina, cómo estas prostaglandinas ayudan a que haya más moco, cuando hay más vasodilatación, hay más crecimiento celular. Entonces, al bloquear, pues lo que estamos haciendo es provocar una mayor injuria en lo que es toda la mucosa digestiva. Va a ser uno de los grandes efectos secundarios, más bien efectos adversos que tienen estos antiinflamatorios. Y otro punto muy negativo es a nivel renal. A nivel renal también está esta ciclooxigenasa y bueno, lo que esta ciclooxigenasa hace pues es bloquear esta generación de, como os decía, de prostaglandinas vasodilatadoras y más, y entonces ¿qué nos da? Como una señal de hipoperfusión, como que nos falta volemia, y entonces el sistema renina-angiotensina se empieza como a activar, empezamos con los temas de problemas de hipertensión, también de edemas. Esto va a ocurrir sobre todo con la otra ciclooxigenasa, luego lo vamos a ir viendo más despacito, simplemente os lo estoy adelantando. Y bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues que empezamos a tener problemas en riñón del tipo de nefropatías, necrosis papilares, nefritis intersticiales, y ya os digo, muy buenos para controlar dolor, inflamación, fiebre y todo lo que queráis, pero con grandes efectos adversos, entre los que se encuentran sobre todo esos problemas a nivel de aparato digestivo, úlceras, gastritis, a nivel de la hemostasia sanguínea, a nivel del sistema renal, y bueno, no solo eso, luego vamos a ver que también vamos a tener problemas a nivel hepático, etcétera, etcétera. O sea que siempre es como todo, a la hora de la medicina y de tratar, pues hay que sopesar el beneficio frente al coste que tenemos de estos efectos secundarios que provienen de los mecanismos de acción de los fármacos. Dentro de los principales grupos de fármacos antiinflamatorios, pues vamos a tener, por supuesto, estos que estamos estudiando hoy, los AINES, los glucocorticoides, que ya os comenté, son antiinflamatorios de tipo esteroideo, provienen del cortisol, y luego otros con acciones un poquito más restringidas, como van a ser los antirreumáticos, donde ya se están generando muchos anticuerpos monoclonales y cosas de estas, los antigotosos, y algunos antihistamínicos también nos sirven como controladores de la inflamación. En cuanto al proceso de, bueno, más que nada al origen de
de este sistema, que estoy diciendo que es antiinflamatorio y demás, bueno, pues el origen, ya os digo que toda esa cascada de inflamación surge de unos ácidos grasos que se llaman eicosanoides precisamente porque tienen 20 átomos de carbono, o sea, son todas las prostaglandinas, los leucotrienios y demás que surgen a partir de los fosfolípidos de la membrana a través de la fosfolipasa 2 que rompe esos fosfolípidos y genera el ácido araquidónico, pues digamos que este es el origen de estos autacoides que englobamos dentro del grupo de eicosanoides. Estos eicosanoides también se clasifican en función de las enzimas que intervienen por su síntesis. Vamos a hablar de productos que parten de la ciclooxigenasa, que son precisamente ciclos, por eso lo de ciclooxigenasa, y luego los productos de la lipoxigenasa que entrarían más bien dentro del tema de las alergias, del asma, que son los leucotrienios, y las lipoxinas, que tienen una función contraria a las prostaglandinas, porque son productos que tienen cierta función antiinflamatoria. Dentro de las actividades biológicas, pues ya os hemos estado diciendo, procesos alérgicos, inflamatorios y también el control del músculo liso, sobre todo en cuestiones de procesos a nivel de útero. En general, todas estas sustancias generadas en estas cascadas funcionan como señales químicas que no van a ser hormonas, se van a sintetizar en muchísimos tejidos, prácticamente en todos, no se originan a partir de una glándula, pero acordaros de aquella señalización a nivel local de tipo paracrino, pues así van a actuar porque actúan muy localizadamente en los puntos donde se generan y otra característica que suelen tener los autacoides es que son muy inestables. Muchas veces son profármacos, o sea, sí, son como profármacos que se tienen que activar y luego así ejercen su acción y en el momento en que ya aparecen en sangre y van hacia esos puntos de actuación, pues hay enseguida enzimas que los degradan y así es como funcionan. Este sería básicamente el esquema que os estoy comentando. Luego hay otras derivaciones como son los ácidos epoxieikosatrienoicos que no tienen tanta importancia en este tema. Aquí nosotros sobre todo nos vamos a centrar en el punto de la inhibición de las COX. Esto es bioquímica, simplemente recordar que los fosfolípidos de membrana, insisto, a través de la fosfolipasa 2 que se activa por diferentes estímulos físicos, químicos, de quimiotaxis, etcétera, etcétera, originan unos endoperóxidos cíclicos por activación de la ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico que ha originado la fosfolipasa 2 y estos endoperóxidos cíclicos por una sintetasa originan el tromboxano, por otra sintetasa originan la prostaciclina, que son los encargados del mantenimiento de la hemostasia. Tromboxanos coagulan, prostaciclinas digamos que licúan y vasodilatan. Estos vasocontraen y luego una isomerasa reductasa lo que hace es generar esa prostaglandina E2 y esa prostaglandina F2. La primera, la E2, es muy importante en todo el tema de la inflamación y del dolor. La prostaglandina F2 tiene más que ver con las contracciones del músculo liso. Y luego, por otro lado, tenemos la LOX, la lipoxigenasa, que nos genera todo ese sistema de leucotrienios y lipoxinas, más encaminados los leucotrienios hacia, bueno, el B4 muy enfocado a la quimiotaxis y el resto de los leucotrienios pues ya más enfocados a temas de procesos de broncoconstricción y procesos asmáticos. Solo insistir en que en los procesos inflamatorios la prostaglandina E2 es fundamental.
por esa característica que tiene de vasodilatar, de activar terminaciones nociceptivas, de aumentar la permeabilidad vascular. La inflamación siempre va acompañada de una serie de características que son el calor, el tumor, que no es otra cosa que un bulto, o sea, que se refiere a esa especie de edema que se forma, el rubor, que es ese enrojecimiento que se produce por extravasación muchas veces de los eritrocitos, ¿no? Al haber tanta vasodilatación. Y bueno, y luego, por supuesto, el que vaya el dolor y la fiebre ahí como muy acompasando ese calor, ese tumor y ese rubor. Esto es un poco lo que ya os he comentado. Y aquí en esta diapositiva lo único que quiero es que fijéis los puntos donde podríamos cortar en la ruta. En un principio nosotros ya sabemos que la ciclooxigenasa la podemos bloquear y entonces toda la generación de prostaglandinas, incluido tromboxanos y prostaciclina, no se va a dar. Pero también podemos cortar a nivel de la fosfolipasa y de esta forma los leucotrienios tampoco se formarían. Y ahí es donde entran los glucocorticoides. Los glucocorticoides ya os adelanto que tienen sus receptores a nivel nuclear, y entonces funcionan un poco con ese tipo de transducciones que se producen. Y son capaces de generar una sustancia que es la lipocortina, que esa lipocortina es precisamente la que nos va a bloquear la fosfolipasa 2. Por otro lado, los glucocorticoides por sí mismos también son capaces de inhibir la lipoxigenasa, la inducción de la lipoxigenasa, pero sobre todo la vía principal es ese bloqueo de la fosfolipasa 2 por la lipocortina. Por otro lado, y ya más cerca de los años 90, se vieron sustancias que podían controlar un poquito el tema de leucotrienios y dentro de estas sustancias hay dos prototipos que fueron el cileutón y el zafirlukast. Y digamos que esos son los principales puntos donde nosotros hemos llegado a manipular esa cascada de la ruta de los eicosanoides. Esto ya lo hemos insistido, ya sabemos cuál es el mecanismo de acción y ahora vamos a hablar un poquito de las dos enzimas que se conocen, las dos ciclooxigenasas, la COX-1 y la COX-2. En un principio se pensaba que solamente había una, pero no, se fue viendo que la COX-2 aparecía sobre todo cuando ya se había instaurado la inflamación. Entonces, vamos a llamar a la COX-1 como enzima constitutiva porque está siempre actuando y vamos a decir que la COX-2 es una enzima inducible. En un principio esto se daba por hecho y era muy tajante. Hoy se sabe que esta COX-2 también tiene en dos puntos, y se sigue investigando, en dos órganos una función constitutiva también. Uno va a ser el cerebro y el otro va a ser el riñón. Entonces, funciona como una enzima inducible a través de la inflamación en general, pero en riñón y en cerebro es una enzima constitutiva y de ahí va a provenir sus efectos, digamos, adversos a la hora de bloquearla. La COX-1 y la COX-2 tienen la misma estructura. Espera, a ver si está. Vamos a venirnos aquí. Tienen la misma estructura, tienen un peso molecular muy parecido y por eso sus productos son los mismos, son prostaglandinas. Pero la COX-1 tiene una característica especial y es que su entrada y punto de unión a los AINES es más pequeñito que el de la COX-2. Por tanto, los AINES que inhiben la COX-1 tienen efecto sobre la COX-2, pero no ocurre esto a la inversa. Y esto también tiene que ver mucho con la estructura luego molecular que nosotros hemos generado en estos fármacos cuando los hemos sintetizado para que se enfoquen más
en una o en otra según nos interese. Es que en un principio, como había tantos efectos adversos a partir del bloqueo de la COX-1, pensaron que inhibiendo solamente la COX-2, que era la inducible, pues la cosa iba a mejorar, iba a ser más específica. Es verdad, mejora mucho en el sentido de que no nos hacen daño al estómago. Por ejemplo, el meloxicam, que no es tan selectivo para la COX-2, pero sí actúa más en ella que en la COX-1, pues hace muchísimo menos daño. Luego ya se descubrió todos los COX-SIBs, que son AINES para la COX-2. ¿Problema que teníamos? Pues hemos dicho que tenía cierta capacidad constitutiva en cerebro y en riñón. Y bueno, ¿qué ocurría? Pues que a nivel cardiovascular, pues por diferentes historias que ocurren, pues por esto que os comentaba del sistema renina-angiotensina y demás, pues conducen a una hipertensión y claro, aquí vienen los problemas luego ya de ictus, de infartos y demás. O sea que a nivel cardiovascular, si hay alguna persona con alguna patología, no podría tomar este tipo de antiinflamatorios. En general, la COX-1 la vamos a encontrar sobre todo en el estómago, en el intestino, en el riñón y en las plaquetas, mientras que la COX-2 sobre todo la vamos a encontrar activada por macrófagos, por los sinoviocitos y las células endoteliales. Todo esto tiene mucho que ver luego con temas de artritis reumatoide, de artritis generales, de espondilitis y cosas de estas. Entonces, la COX-1 en general, la función que va a tener es una función citoprotectora, mientras que la COX-2 lo que va a tener es una función sobre todo inminentemente inflamatoria. De esta manera, cuando estudiemos los diferentes tipos de AINES, podemos encontrar AINES tradicionales, que van a ser los que actúan sobre la COX-1, o AINES más selectivos, que son los que van a actuar sobre la COX-2 y que ya os adelanto que es todo el grupo de los COX-SIBs, menos unos cuantos que son los OxyCAMs que también actúan sobre la COX-2. Luego vamos a ver este tipo de clasificación. Bueno, esto un poco sobre las enzimas. Y en cuanto a los AINES, antes de empezar a decir cuáles son y demás, comentaros que hay dos excepciones a la forma de actuar, porque la mayoría de los AINES actúan de forma reversible y de una manera competitiva, excepto la aspirina. La aspirina acetila la COX de una manera irreversible y por eso su efecto es más duradero. Y el paracetamol lo que hace es inhibir la generación de prostaglandina, sobre todo en el cerebro, y esto tiene que ocurrir cuando, en ausencia de peróxidos, porque si hay unas activaciones que nos producen este tipo de sustancias, pues va a ser más complicado que el acetamiceno y demás pueda funcionar. Hoy en día hay una sospecha de que es posible que haya otra isoforma, que es la COX-3, y que el paracetamol vaya a esta COX-3, pero vamos, en principio no se habla tanto de ciclooxigenasa 3, sino, bueno, pues inhibe una ciclooxigenasa que se supone que viene a ser bastante parecida a la que conocemos a nivel periférico. Pero bueno, en eso están, investigando a ver si pueden identificar esta nueva isoforma. Otra cosa que también se ha descubierto hace poco es que hay un gen que es el CFOS que se expresa durante el proceso de dolor, es decir, durante el proceso nociceptivo, y que gracias a algunos AINES este gen, digamos que es reprimido y no llega a expresarse y por eso se produce menos dolor. Y parece que el ketoprofeno, la indometacina y un AINE bastante nuevo que es el lornoxicam
actúan de esta manera y por eso el dolor es menor. Por otro lado, los AINES en general, no nos van a cambiar el humor, no nos producen sueño, entonces aquellos que son capaces de atravesar barrera hematoencefálica y demás, parece ser que su mayor actividad la van a tener a nivel de hipotálamo y no en otros puntos del cerebro. Todo esto son investigaciones que se han hecho recientemente. Vosotros lo que sí tenéis que tener claro es que esa generación de prostaglandinas es lo que estamos bloqueando, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar? Que como bloqueamos la prostaglandina E2, la fiebre se bloquea porque la prostaglandina E2 se encarga de estimular neuronas termosensibles centrales. Bloqueamos el dolor a través también del bloqueo de la prostaglandina E2 y de la prostaciclina, que se llama también prostaglandina I2, que son dos prostaglandinas que se ocupan mucho de lo que es terminaciones nociceptivas periféricas. La prostaglandina D2, la F2-alfa y la prostaciclina tienen más bien sensibilidad central, y digamos que cuando se activan estas prostaglandinas, cuando se generan, son encargadas de producir dolor porque nos producen mucha vasodilatación, nos llaman nuevas células, estas células son capaces de señalizar estas fibras mu y demás que son las encargadas de luego transmitir el dolor desde los diferentes puntos periféricos o desde el punto del sistema nervioso central. Y luego, a nivel de inflamación, ya os digo que la E2 es muy importante, es la que incrementa más el flujo sanguíneo local junto a la prostaciclina, y la prostaglandina D2 lo que hace es activar muchos linfocitos T y muchos eosinófilos, que son células, digamos, que van a estar muy presentes en los temas de inflamación. Y la prostaglandina D2, sobre todo, su liberación tiene mucho que ver con la activación de los mastocitos. Acordaros que todo esto es una cadena. Os decía que los fosfolípidos de membrana, al llegar una serie de señales nocivas o dañinas o tanto químicas como físicas o demás, entonces era lo que nos conducía a que la fosfolipasa A se nos activara y entonces pudiera desdoblar los fosfolípidos de membrana y generar el ácido araquidónico, que digamos que es el padre de todas estas sustancias. Bueno, y llegamos al millón de clasificaciones que tenemos de los AINES. Podemos clasificarlos por su forma química, por su tiempo de actuación, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a grupos, para que os suenen, tenemos el grupo de los salicilatos, el prototipo es el ácido acetil salicílico, luego también tenemos acetil salicilato de lisina, el diflunisal, pero bueno, prototipo ácido acetil salicílico. En cuanto a los paraminofenoles, por supuesto, el paracetamol, pirazolonas como el mitamizol, derivados del ácido N-arilantranílico, pues el ácido meclofenámico o el letofenamato no se utilizan mucho. En cuanto a los derivados del ácido acético, hay diferentes grupos. El arilacético, el prototipo sería el diclofenaco, muy usado. A nivel de indolacético, la indometacina se usó mucho, es muy potente, pero tiene bastantes efectos secundarios y entonces se está controlando ahora más su uso. Están los pirrolacéticos, dentro de ellos se encuentra el ketorolaco, que también se utiliza bastante, y los piranoacéticos, donde se encontraría el letodolaco. Otro grupo son todos los derivados del ácido arilpropiónico. Aquí tenemos, por ejemplo, pues este
Dextroprofeno, el ibuprofeno, que es el que más se usa, el ketoprofeno, el naproxeno, que es otro de los que más se usan, sobre todo, pues eso, para dolores un poquito tipo agudo, aunque ya os digo que en general todos estos antiinflamatorios son dolores moderados, ¿eh? Cuando ya son más fuertes tenemos que pasar a los opioides. Tenemos derivados también de la sulfanilida, como el nimesulide, derivados naftalínicos como la naumetona, los oxicants, que estos, el prototipo, por supuesto, el piroxicam, el meloxicam, se usa mucho también porque es muy poco lesivo a nivel de estómago. Estos tienen más, en general, son todos ellos menos lesivos porque sobre todo actúan sobre la ciclooxigenasa 2. Tenemos los derivados del ácido nicotínico y luego los coxis que os comentaba, y el prototipo primero fue el celecoxib y a partir de él se generaron todos los demás. Hoy en día ya os digo que están ahí un poco guardados para personas jóvenes y que no tienen problemas cardiovasculares. Esas dos cuestiones son fundamentales para poderlos administrar, porque si no, sí son problemáticos. Por supuesto, también podemos hacer una clasificación por la selectividad a las COX. Vamos a tener alta selectividad a la COX-1, es el caso del ketoprofeno. Selectivos hacia la COX-1, pero no de una manera tan intensa como el sulindaco o el piroxicam. Otros que son equivalentes, que actúan sobre una y sobre otra, es el caso del ibuprofeno. Como el ácido mefenámico, estos no se usan tanto, ya os lo digo, y los derivados del ácido arilacético como el diclofenaco, que sí, este sí se usa. Y bueno, pues los inhibidores no selectivos, que ya los hemos ido, o más selectivos, que ahora los vamos a recordar. En definitiva, y solo para recopilar un poco, vamos a ver cómo los estímulos que mantienen la homeostasia y el equilibrio en el organismo y la citoprotección van encaminados un poco por las ciclooxigenasas constitutivas, tanto la 1 como la 2.
Y por otro lado, los estímulos que nos induce la inflamación, como el estrés y todas las isquemias y todas estas cosas, pues esos lo que hacen es trabajar a través de la COX-2. Todos van a producir los famosos prostanoides y bueno, ¿qué pasa? Que al bloquearse pues van a producir pues esos efectos adversos que no queremos, sobre todo en lo que es la parte constitutiva, porque si bloqueamos la parte inducible de la inflamación, pues es estupendo, es lo que queremos, pero bloquear la parte que nos protege a nivel gastrointestinal o que hace que el riñón tenga buen flujo, buena diuresis y demás, y lo que estamos haciendo es bloquear este punto, pues ya estamos ahí haciendo que aparezcan cosas no deseadas. Bueno, esto es un poquito lo que os he estado comentando. Vamos a ir... Esto es un resumen, si queréis luego lo pongo, esto ya os lo he dicho. Acordaros siempre de esa ruta de la lipoxigenasa que no se inhibe por los AINES y que hace que los leucotrienios y otros mediadores pues sigan actuando y no terminemos de cerrar por completo el proceso inflamatorio. Eso es lo único que tenemos que recordar. En cuanto a la farmacocinética, es sencilla. Digamos que siempre hay una relación entre la concentración en el plasma sanguíneo de estas sustancias y la respuesta antiinflamatoria. Luego hay una relación bastante directa entre la administración de la dosis y el problema que vayamos a tener con el sangrado a nivel de aparato digestivo. Y siempre se recomienda administrar AINES con alimento, a pesar de que los alimentos, digamos que entorpecen un poco su actividad. Lo que pasa es que hay que pensar en ese daño que nos hacen a nivel, ese daño gastrolesivo que nos hacen en la mucosa, ¿no? Y bueno, o si no, administrar el famoso omeprazol por la mañana en ayunas para que luego no nos hagan daño. La absorción en general es muy buena a nivel vía oral, se distribuyen muy bien, son ácidos débiles, entonces algunos hasta pasan barreras, se unen muy estupendamente a las proteínas plasmáticas, hasta en un 90%. Esto va a hacer que otros medicamentos que vayan unidos a estas proteínas pues salgan de ahí y por eso van a hacer que actúen un poquito con más función. Por eso a veces hay que ajustar la dosis de estos otros medicamentos. Es uno de los problemas a la hora de dosificar. El metabolismo es básicamente hepático por el citocromo P450. Muchos de ellos van a precisar un proceso de biotransformación de segunda fase por glucuronización para poderlos expulsar y la excreción es básicamente renal. Y eso va a ser en todos. La biodisponibilidad, como os digo, se absorben muy bien vía oral precisamente porque son ácidos orgánicos débiles. Recordar que se unen muchísimo a la albúmina y que hay que esta fracción libre que queda, porque al unirse tanto a las proteínas plasmáticas pues pueden producir más riesgo de toxicidad de otras sustancias, pues hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo a la hora de administrar diferentes fármacos, sobre todo en ancianos que ya pues hay un bagaje ahí de varias sustancias a la vez. Por supuesto hay que tenerlo muy en cuenta si hay algún estado de hipoalbuminemia y en las personas que están enfermas crónicamente porque este sistema también se devalúa. A ver si se me olvida algo. No, vale. En cuanto al mecanismo de acción, lo hemos ya repasado, solamente recordar que en general todos tienen una unión bastante
reversible y de tipo competitivo, así es el ibuprofeno, que es el prototipo. Hay un caso que es un derivado del ibuprofeno que lo que tienen son uniones rápidas de baja afinidad seguida de otras de un poquito más de más afines y que son más lentas y entonces, bueno, luego ya se estabilizan, pero vuelven a su ser, o sea, que son reversibles. Acordaros de la excepción del ácido acetilsalicílico, que lo que tiene es una unión irreversible, acetila la ciclooxigenasa y ya ahí se queda. Y luego los coxibs y los oxicans en general, que actúan sobre todo inhibiendo la ciclooxigenasa 2. El paracetamol, que parece que actúa sobre esa nueva isoforma, la COX-3, y actúa sobre todo inhibiendo las prostaglandinas pirógenas del sistema nervioso central. Insisto, no es antiinflamatorio, es muy buen analgésico y muy buen antipirógeno. Hay otros mecanismos periféricos que diferentes AINES los van a usar, como es la inhibición de las lipoxigenasas. Esto ocurre sobre todo con la indometacina y el diclofenaco, no con los demás. Hay algunos que también reducen la capacidad de adhesión en general de todas las células polimorfonucleares del epitelio. Esto suele estar bastante generalizado. Interfieren con algunas funciones en cuanto a adhesividad, agregación, quimiotaxis, fagocitosis, que tienen que ver con funciones de los neutrófilos y aquí, por ejemplo, el piroxicam, la indometacina y el diclofenaco pues actúan interfiriendo a estas células. Puede haber ruptura de la señal de transducción de algunos procesos inflamatorios y esto lo consigue el naproxeno. Hay otros que actúan también inhibiendo la expresión de algunas moléculas de adhesión como las selectinas o bien algunas células endoteliales que se estimulan. Son mecanismos un poco periféricos, aparte de los que puedan tener afectando a las enzimas importantes que son las ciclooxigenasas. A nivel central, el diclofenaco, el naproxeno y la indometacina inhiben la síntesis de prostaglandina E y prostaglandina F. El diclofenaco también inhibe la formación de prostaciclina. Diclofenaco, ketorolaco y el acetilsalicilato de lisina, que quizás sea el único que produce un poco de cansancio y de sueño, actúa a través de un mecanismo, pueden actuar también a través de los receptores opioides, los mu, los kappa, los delta, y bueno, es digamos una excepción al mecanismo también general. El diclofenaco, como veis, el diclofenaco por eso se usa mucho porque digamos que va tocando muchas cuerdas. También ayuda a que se activen las vías serotoninérgicas que inhiben un poco el proceso doloroso. El ibuprofeno, el ketorolaco y la aspirina, además también lo que hacen es antagonizar los estados de hiperalgesia que se pueden producir por activación de los receptores a nivel espinal con origen en el glutamato y en la sustancia P, que es una sustancia, bueno, es un elemento muy importante en todo lo que es la señalización dolorosa. Y luego la hiperalgesia también se puede reducir controlando la activación del NMDA y esto también lo hace el ibuprofeno y el diclofenaco. Quizá por este tipo de cuestiones sean de los más usados porque dan muy buenas respuestas. También recordamos otra vez que hay otros mecanismos independientes a la COX en cuanto a la analgesia. Acordaros del gen CFOS que lo puede bloquear la indometacina, el ketoprofeno y el ornosicam. Esto que comentábamos de la interferencia de los neutrófilos también es una cuestión importante y el bloqueo indirecto de las citocinas a través sobre todo de la acción ante los factores de necrosis tumoral alfa que tienen mucho que ver con el tema de la inflamación. Luego, algunos de estos AINES lo que hacen es estimular la vía del óxido nítrico GMP cíclico. En general, cuando hay dolor
o sea, cuando no hay dolor, más bien, tenemos un equilibrio AMP cíclico, GMP cíclico entre el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso de alguna manera siempre sale. Entonces, los estímulos nocivos, acordaros que os decía que había dos causas importantes en todo el tema de la inflamación y el dolor, la cascada de los eicosanoides y el sistema de cininas, calicreínas, bradicinina. Bueno, pues estos estímulos nocivos hacen que la bradicinina se libere. Y esta bradicinina es capaz de estimular la generación de prostaglandina E2 y de aminas simpáticas. Entonces aumenta el AMP cíclico y aumenta el dolor. ¿Qué pasa? Que cuando metemos un AINE, lo que hacemos es, de alguna manera, llegar a que se active la ruta del óxido nítrico. Acordaros que lo vimos, que este tipo de señalizaciones junto a la acetilcolina también la generaba. Entonces incrementa el GMP cíclico y se vuelve a restablecer el equilibrio y bajamos el dolor. Esta ruta se fue descubierta hace poco y bueno, y se añade al bloqueo de por sí mismo de la síntesis de prostaglandinas. Por otro lado, hay unos canales iónicos que se dicen sensibles al ácido y que tienen que ver también con las señales dolorosas, pues parece que estos canales iónicos digamos que se inhiben y entonces el dolor también desaparece. Bueno, y aparte de todo esto, pues lo que decíamos en el sistema nervioso central, pues no se generan ciertas prostaglandinas, se interfiere la generación de sustancia P y de glutamato y además se activa la señalización de las rutas de serotonina, que acordaros que la serotonina tiene que ver con el placer, con el bienestar. Entonces, pues bueno, pues de hecho muchos tratamientos ahora para el dolor van enfocados a dar antidepresivos. Cuando la persona sube esta sensación de bienestar, digamos que la sensación de dolor disminuye, el umbral de dolor digamos que aumenta y entonces la persona se encuentra mejor. Y bueno, es algo que se está utilizando bastante hoy, en vez de utilizar opioides o otras cuestiones como un poquito más adictivas. Bueno, en cuanto a las acciones y efectos, las hemos estado viendo, pero vamos a hacer una recapitulación también. Por supuesto, analgesia, control de fiebre y ir en contra de la inflamación. No hablo ya además del paracetamol, que no es antiinflamatorio. Las ventajas de los AINES es que no producen, por eso se usan también tanto, porque no producen depresión respiratoria, no producen dependencia, como ocurre con los opioides, no desarrollan tanta tolerancia y además, digamos, pueden administrarse en casos necesarios junto a los opiáceos en personas que tienen estos dolores tan gordos, ¿no? tan dañinos. En cuanto a la acción analgésica, digamos que nos viene muy bien para todo el tema de dolores articulares, musculares, para los dolores cólicos. Además, algunos influyen mucho en esa prostaglandina F, la bloquean y entonces, pues sobre todo nos relajan en los dolores menstruales, pues vienen fenomenal. Y bueno, tienen un techo analgésico inferior, como os decía, a estos opioides, pero bueno, para un dolor leve moderado, pues nos ayuda muchísimo. Todo viene por ese bloqueo de la prostaglandina E y de la prostaglandina F. La acción antitérmica, pues sobre todo se debe al efecto inhibidor que hay por la síntesis de prostaglandina E2 y sobre todo esa prostaglandina E2 que la activa la interleucina 1, sobre todo la que da esa señalización. Sobre todo las prostaglandinas hipotalámicas son las que producen mayor cantidad de fiebre y este aumento de temperatura desde luego no tiene nada que ver con la temperatura del ejercicio o la temperatura del medio ambiente. O sea, si esta va por su cuenta y entonces aunque tomemos un AINES, en el caso de que tengamos calor o tengamos una sensación térmica, no nos la va a bajar. O sea, solamente en el caso de que la temperatura nos venga por generación de prostaglandinas.
La acción antiinflamatoria ya la hemos visto, reducen toda esa actividad vasodilatadora, quimiotáctica, entonces la COX-2 también la bloquean, ya sabemos que es un mecanismo, pues, el mecanismo por excelencia de los AINES. Acción antiagregante debida precisamente a su efecto inhibidor de los tromboxanos. ¿Y por qué, si decimos que también se bloquea la prostaciclina, no sigue habiendo como un equilibrio? Pues simplemente porque hay mayor afinidad de los AINES hacia el bloqueo de los tromboxanos que de la prostaciclina, simplemente es por eso. Entonces, esto nos viene muy bien para prevenir a largo plazo accidentes tromboembólicos a nivel tanto de coronarias o bien a nivel de todo el sistema capilar del cerebro, ¿no? En definitiva, es una acción cardioprotectora. Y también os decía al principio que hay algunos que tienen una importante acción uricosúrica, porque, digamos, hay un proceso de competencia en el transporte de ácidos orgánicos. Entonces, el ácido úrico, acordaros que muchos AINES son ácidos débiles, ¿no? Entonces, al final, el transporte del ácido úrico desde lo que es la luz del túbulo renal hasta el espacio intersticial se inhibe. Y bueno, ejemplos de AINES que tienen acción uricosúrica, pues sobre todo los salicilatos, las fenilbutazonas y las sulfinpirazonas son de los más típicos. En general vamos a decir que todos son antipiréticos y analgésicos, excepto el paracetamol, insisto, pregunta de examen. La indometacina y el piroxicam tienen mucha actividad antiinflamatoria, acción antiagregante, sobre todo la aspirina, y acción uricosúrica, fenilbutazona y sobre todo dosis altas también de salicilatos. A la hora de administrar los AINES, sí es verdad que aparecen ciertos conflictos en cuanto a ver esos efectos indeseables, cómo los vamos a llevar. Y siempre hay que tenerlos presentes y hacer un estudio del paciente, ¿no? Tenemos que ver las complicaciones gastrointestinales, el aumento del riesgo cardiovascular, sobre todo esto es por la inhibición de la COX-2 y ese daño que hay a nivel renal, ¿no? Y luego también tenemos que comparar la eficiencia de los fármacos y predecir un poquito el riesgo, aunque esto es complicado. Digamos que estas cuestiones son las que tenemos que tener siempre en mente a la hora de recetar o de escoger un antiinflamatorio. Y bueno, en cuanto a los efectos adversos, pues la verdad es que ya prácticamente los hemos dicho todos, ¿no? En general hay que tener mucho cuidado con los ancianos, personas con más de 60 años, con personas que tienen antecedentes de úlcera péptica o complicaciones gastrointestinales graves, cuando se combinan varios AINES o incluso corticoides, e incluso hay que tener un cuidado extremo con los anticoagulantes que toman muchas personas que son cardiópatas, ya os digo, por ese tema de desplazamiento, pues un poco con origen en la farmacocinética, ¿no? Que desplazan a los fármacos de la unión a proteínas plasmáticas y entonces quedan de una manera libre mucha más cantidad de la que debiera estar. Y por eso hay que ajustar dosis. Hay que controlar la presencia de enfermedades concomitantes como artritis, diabetes y demás, precisamente por el tratamiento con estas sustancias, de nuevo por el tema de las proteínas plasmáticas. Y el tratamiento prolongado con AINES a dosis altas, pues hay que sopesarlo mucho por el tema de los efectos adversos que ahora vamos a ir viendo. Sobre todo, a nivel de cuestiones no deseadas, pues van a ser esas lesiones gastrointestinales, esas alteraciones en la función renal. Hombre, alergias puede haber porque nadie está libre de tener alergia a alguna sustancia. Puede haber reacciones hematológicas del tipo de agranulocitosis o aplasias, los problemas que tenemos de
de la inhibición que pueden venirnos por ahí de lo que es la contracción de la fibra uterina, sobre todo en lo que son partos a término. Bueno, y por ahí nos vienen los temas. Entonces, efectos adversos gastrointestinales, pues vamos a tener náuseas, dispepsias, gastritis, anorexias, dolores gástricos, incluso a veces erosiones y úlceras. Puede haber procesos de estreñimiento también, y esto es muy, muy, muy normal aproximadamente a partir de los 3 meses del consumo constante de antiinflamatorios. Acordaros que la COX-1 era una enzima constitutiva que lo que hacía era aumentar el flujo sanguíneo, el moco, el bicarbonato y la proliferación celular. Entonces, al inhibir esta enzima, todo esto deja de producirse y de ahí vienen los mayores problemas a nivel gastrolesivo, ¿no? Y hay 2 AINES que la verdad son bastante malos en el sentido de que hacen mucho daño al estómago, y son el ketorolaco y el ketoprofeno. En caso de que haya alguna persona con sensibilidad a este tipo de fármacos, o que tenga ya de por sí una úlcera y demás, pues lo mejor es tirarnos hacia un ibuprofeno o un naproxeno o un diclofenaco, un Coxib, pero este Coxib desde siempre también tenéis que tener en cuenta que la persona no tiene que tener problemas cardíacos, que sea joven y que no tenga problemas cardíacos, que son los que mejor toleran estas sustancias. Por otro lado, a nivel cardiovascular, pues ya lo hemos dicho, digamos que como a nivel renal se activaba toda esta historia del sistema renina-angiotensina y demás, porque había una menor hipoperfusión y entonces el organismo detectaba que había una bajada de volemia y se nos ponía en funcionamiento el sistema, pues ¿qué ocurre? Que hay más retención de líquidos, que hay más hipertensión, que se producen edemas, que exacerbamos mucho esa hipertensión y al final digamos que hay más problemas de apoplejías, infartos, ictus y trombosis. Ojito que sobre todo esto tiene que ver con la COX-2. Efectos dañinos a nivel renal, bueno, ya hemos hablado de ello, pues nefropatía sobre todo por reducción precisamente de esta función renal, porque hay menor, hay una vasodilatación que debe darse porque hay una menor filtración del glomérulo, total, que aparecen síndromes nefróticos, aparece por esa activación del sistema renina-angiotensina, retención de agua, retención del sodio y sobre todo en procesos largos puede haber incluso procesos largos de consumo de los AINES, puede haber una toxicidad renal crónica que se convierta en una nefropatía crónica y en una insuficiencia renal, donde ahí ya sí el daño es bastante más acusado. Bueno, reacciones hematológicas no son frecuentes, pero sí son graves. Vamos a tener a la fenilbutazona y a la dipirona, que nos producen agranulocitosis. La indometacina, el diclofenaco y también la fenilbutazona nos producen anemias aplásicas. Y el ácido mefenámico, el ibuprofeno y el acetilsalicílico nos pueden conducir a anemias hemolíticas. Esos son los que dan más problemas. Fenómenos de hipersensibilidad, bueno, pues eso puede ser cualquiera, depende de nosotros. Entonces vamos a tener procesos alérgicos y pseudoalérgicos con rinitis, urticarias, erupciones, asmas y bueno, incluso llegar al choque anafiláctico. Hay algunos antiinflamatorios que incluso nos pueden producir fotosensibilidad. Por supuesto, también vamos a tener alteraciones respiratorias, sobre todo el ácido acetilsalicílico nos lo produce. Acordaros que también esto se puede complicar más por lo de los leucotrienios que se siguen generando y alteraciones hepáticas, y ahí el máximo exponente se lo lleva el paracetamol.
porque el paracetamol crea un metabolito en el hígado, no sé si más adelante lo vamos a tener, pero vamos, estos que se llama NAPQI, es una imina, es la imina N-acetil para benzoquinoneimina, es muy largo, entonces todo el mundo dice NAPQI y ya está. Y ese metabolito, ¿qué pasa? Que se produce cuando hay tanta cantidad ya de paracetamol que digamos que el hígado no puede ya glucuronizarlo y eliminarlo por la orina, entonces se desvía hacia la ruta del citocromo y el citocromo también se satura, digamos que los antioxidantes que hay ya no pueden solucionar el tema que se produce con esta biotransformación y entonces empieza a hacer daño al hígado y lo empieza a dañar todos los hepatocitos. Ese es el problema del paracetamol. Entonces hay que tratarlo con N-acetilcisteína para intentar regenerarlo un poquito más. En definitiva, a la hora de prescribir los AINES siempre hay que buscar la menor dosis y durante el menor tiempo posible y sobre todo teniendo en cuenta ese riesgo gastrointestinal y cardiovascular que son los que se dan de manera más inmediata. Y a la hora de la selección del AINE, pues hay que investigar si es una persona mayor, si es un niño, si está embarazada, si es nefrópata, si es hepatópata, ¿no? Y entonces ir buscando aquel AINE es más conveniente y que ejerza el menos daño posible de todos, así como yo os los he ido como explicando. Indicaciones, pues volvemos a lo mismo, es un poco y hacer el circuito y volver al inicio, inflamación, dolor, fiebre, pero también son muy buenos para los procesos reumatológicos, artritis reumatoides, gotas, espondilitis, para enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o de Cucci. Las profilaxis tromboembólicas con la aspirina, ahí vamos muy bien. Se utilizan también en algunos procesos dermatológicos, sobre todo los salicilatos, para quitar verrugas o sobrecrecimientos de la piel, para quitar placas queratolíticas como los callos, ¿no? El salicilato pues funciona bastante bien para eso. El ibuprofeno y la aspirina lo usamos y esto sí es bastante específico para el cierre del conducto arterioso en bebés. En algunos procesos oculares los usamos en postcirugía, ¿no? Sobre todo los derivados del fenilacético, pirrolacético y los derivados indólicos. También se utiliza la aspirina en algunas mastocitosis generalizadas. Esto es un exceso de células cebadas que hace que se genere mucha prostaglandina D2 y de esta manera la bloqueamos. En un síndrome que se llama de Bartter, que es una especie de alcalosis metabólica donde hay una bajada del potasio, del cloro, hay una hiperplasia de todo lo que es el aparato justaglomerular, entonces digamos que la COX-2 se induce mucho y aumenta mucho la prostaglandina E2, pues entonces si administramos AINES del tipo de la indometacina y bueno, y como el aparato justaglomerular que os he comentado estaba también ahí trabajando, pues un diurético como la espironolactona nos vendría muy bien para controlar. Este síndrome suele aparecer bastante en niños. Y otra cuestión en la que se está utilizando ahora también es en el cáncer de colon y en la papilosis adenomatosa familiar, porque parece que los AINES dan bastante buena solución. En cuanto a la clasificación por potencia, solamente ahora mismo recordarlo, porque lo vimos antes, pues con acción antipirética muy bien el ibuprofeno y el paracetamol, con acción antiinflamatoria muy bueno el ibuprofeno y el naproxeno, que tiene más duración. Luego van el diclofenaco y el ketorolaco y la indometacina por último. Ojo con la indometacina, que tiene algunos efectos dañinos a nivel renal.
Y luego una buenísima acción analgésica, sobre todo lo tiene el metamizol, o sea, el naproxeno y el nimesulide, el ketorolaco en segundo lugar. Hay tablas donde todo esto viene reflejado y, bueno, pues la verdad es que siempre se puede recurrir a... Como siempre os digo, hay que quedarse en la cabeza con el prototipo y los más utilizados. Entonces, para el resto, bueno, cuando hay casos así muy especiales y hay que investigar más, pues hay tablas de este tipo donde podemos ir viendo cómo son los grados en cada uno de los puntos a tratar, cuáles son los grados más importantes. Pues mire, pues, por ejemplo, los salicilatos es que valen prácticamente para todo. En cambio, el metamizol a nivel de antiinflamatorio va un poquito peor. El naproxeno, en cambio, aunque es muy buen analgésico y muy buen antiinflamatorio, a nivel de fiebre pues no nos va muy bien. Es preferible irnos incluso a un paracetamol, nos va a quitar más la fiebre. Bueno, pues así es como tenemos que trabajar. Y las interacciones hay muchísimas, ya os digo, sobre todo debido a este desplazamiento a nivel de proteína plasmática, pero en general hay que tener mucho cuidado con el uso a la vez de otros AINES, de glucocorticoides y sobre todo de aspirina, porque se potencia el problema lesivo en el estómago. Luego desplazan la warfarina, que es un anticoagulante, el metrotexato, todas las sustancias utilizadas en la diabetes, y entonces hay que ajustar la dosis para que no se nos vayan a un grado un poco tóxico. Y lo que nos van a antagonizar son muchas otras sustancias como los antihipertensivos, muchos diuréticos, sobre todo los tiacídicos, los del tipo de la furosemida, los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los beta bloqueantes. Digamos, hay mucho más, fijaros la tabla, pero bueno, estos son los más importantes porque son los que más, digamos, trabajamos a la hora del tratamiento. Y bueno, no vamos a empezar a clasificar más, ya lo sabemos, lo hemos visto antes. Y bueno, y un poquito para fijar en qué se usan más cada uno de otros. Bueno, se me había olvidado deciros que los antiinflamatorios también se pueden dividir en antiinflamatorios que se denominan ácidos y no ácidos según, bueno, hemos dicho que la mayoría son ácidos débiles. Entonces, dentro de los no ácidos vamos a encontrar dos grupos. El paracetamol, precisamente, que además se supone que es el más inocuo, aparte de este proceso que tiene de toxicidad en el hígado. Acordaros que la N-acetilcisteína es el tratamiento que hay para la toxicidad por paracetamol. Y las pirazolonas, el metamizol. Entonces, el paracetamol sobre todo lo vamos a usar en dolores leves, en artrosis y sobre todo cuando hay fiebre. Las pirazolonas sobre todo las vamos a usar para dolores cólicos o para esos dolores de tipo después de una operación. Aunque cuando hay un dolor cólico también es verdad que vamos a dar bromuro de ioscina para estabilizar un poco esas contracciones que se producen en estas vísceras huecas. A nivel de ácidos nos vamos a encontrar todos los demás salicilatos, los derivados del propiónico, del acético, los oxicants y los coxips. Pues dentro de los salicilatos, la aspirina, pues digamos que es lo máximo a nivel de sustancia cardioprotectora como antiagregante. Ese va a ser su uso fundamental. Bueno, farmacocinética y demás es todo lo que hemos estado viendo, todos los efectos adversos que os he dicho antes y demás. También se puede usar en dolores leves, en fiebre,
pero está más indicado más bien en temas de artrosis o de colitis ulcerosa junto a la sulfasalacina. Ay, que se me va el este. Ya os digo que el ácido acetilsalicílico lo mejor como cardioprotector y en temas de artrosis. Y bueno, y la sulfasalacina como tema en temas de colitis ulcerosas. Luego, a nivel secundario, en dolores leves, en fiebre, en dolores a nivel posoperatorio, en artritis reumatoide también se pueden usar, pero bueno, hay otros que son mejores. Los derivados del ácido propiónico, el más usado, el ibuprofeno. Luego el naproxeno y el ketoprofeno también son bastante útiles. Todos van por vía oral y el ibuprofeno sobre todo lo vamos a usar para artritis reumatoide, ahí sí está muy bien indicado, para dolores agudos pero de tipo moderado, en los ataques de gota, en la artrosis, en la tendinitis, espondilitis, en segundo término para la migraña. El naproxeno se va a usar sobre todo, bueno, para la dismenorrea también se utiliza mucho el ibuprofeno. El naproxeno sobre todo se va a usar en la artritis idiopática juvenil, se va a usar bastante en temas, bueno, bastante no, es secundario también, en temas de migrañas, en las artrosis, prácticamente donde el ibuprofeno, pero como segunda opción. Y bueno, estos serían los principales puntos de indicaciones que presentan. En cuanto a efectos adversos y contraindicaciones y demás, pues un poco lo que ya comentábamos. Entonces, volvemos a ver cuál es el AINE que debo de dar. Pues lo mejor es irnos a este tipo de tablitas o tenerlas un poquito en la cabeza y vemos que como antipirético nos vamos al paracetamol, que como antiinflamatorio nos vamos a la aspirina y luego ya a la dipirona, sobre todo. En cuanto a analgesia, el naproxeno, el ibuprofeno y la dipirona nos va fenomenal. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado porque la aspirina puede llegar a ser bastante gastrolesiva y bastante nefrotóxica. Lo mismo ocurre con el naproxeno. Quizá para esto, y de hecho por eso se usa más, el ibuprofeno tiene menos efectos secundarios. Y bueno, pues esto es lo fundamental que tenéis que retener. Acordaros, paracetamol muy buen antipirético, ibuprofeno también, el naproxeno también y la dipirona. En cuanto a analgesia, mejor el ibuprofeno y el naproxeno y la dipirona. Ojo, porque el naproxeno es el que tiene más efectos secundarios y la aspirina, bueno, la aspirina sí es verdad que también a nivel de hepatotoxicidad tiene cierto daño, pero muchísimo más a nivel renal. Bueno, pues estas son las tablitas un poco que nos ayudan a fijar ideas. Vamos a ver que el paracetamol se puede dar en niños y en embarazadas, es lo bueno que tenemos. La aspirina hay que tener mucho cuidado en personas que tienen problemas cardíacos y que están tratados con otro tipo de sustancias. El ibuprofeno y en general todos los AINES nos van a subir la tensión arterial. Ojo con las personas que son hipertensas. Y bueno, la dipirona, que tenemos que recordar que es una buena alternativa a los cólicos. En cuanto a temas derivados del ácido acético, pues aquí vamos a tener que todas estas sustancias en general van a ser bastantes inmunomoduladoras y nos van a bajar los temas de inflamación y nos van a bloquear por otro lado la COX, con lo cual nos viene bien esta conjunción, ¿no?, de las dos cuestiones. Bajan mucho la quimiotaxis, los neutrófilos. La indometacina es el más
La indometacina, sí, precisamente es el más potente, y lo que ocurre es que tiene una ventaja también frente a los demás, que es se puede administrar por vía parenteral. Aparte de estos temas de bajada de inflamación, ayuda muchísimo en temas de gota, del cierre del conducto arterioso, en la artritis idiopática juvenil, inhibe las contracciones uterinas, por lo tanto, en partos así que se están dando antes de tiempo, pues viene muy bien administrarla. El diclofenaco, hay una ventaja y por eso se usa mucho, es que se puede asociar prácticamente con todo y no trae tantas malas consecuencias. Es muy usado en el dolor posoperatorio, dismenorreas, cólicos, artritis y también hay una posibilidad de darlo por vía parenteral. El ketorolaco es también un derivado del ácido acético muy potente, pero llega mal al líquido cefalorraquídeo y por eso no se usa para el dolor de cabeza, para las migrañas prácticamente nada. Su uso quizá más importante es a nivel de tendinitis. Y bueno, otra tablita de estas, pero ya os lo he ido diciendo, prácticamente todo. Y bueno, solamente nos quedaría por ver, que me parece que me he saltado la diapositiva. A ver, no. Los derivados de los ácidos enólicos, que son el meloxicam y el peroxicam, estos dos son sobre todo indicados para cuestiones crónicas y son bastante caros. Por eso se usan menos, pero la verdad a nivel gastrolesivo el meloxicam y el piroxicam son muy buenos porque casi no hacen daños, se enfocan sobre todo a la COX-2 y se usan mucho en términos de artritis reumatoide, tendinitis y artrosis. Su aplicación vía oral, eso sí. No tenemos la posibilidad de darlos vía parenteral. Y el otro grupo que nos queda, que es que no lo tengo aquí reflejado, son los sulfónidos. Los sulfónidos son todos los coxibs que os decía que van hacia la ciclooxigenasa, ¿no? Entonces, lo que hacen es disminuir el riesgo vascular, la enfermedad ulcerosa péptica y todas estas cuestiones gastrolesivas, como os digo, pues pasan a segundo término. Ojo, porque para administrarlo, insisto, la persona tiene que estar muy sana del corazón y, bueno, están más indicados en personas jóvenes por este tipo de temas. Sobre todo el más usado es el celecoxib, uno de los primeros, el primero que se creó y se usa muchísimo en artritis y en todo lo que es la artritis idiopática juvenil, sobre todo ahí. Y bueno, después de este resumen no os quiero meter mucho más porque son un montón de ellos, pero yo lo que quiero en este tema es que sobre todo sepáis el mecanismo de acción, los efectos secundarios que se producen, las interacciones más importantes que se dan a nivel general, los problemas un poquito particulares de cada uno de ellos. Y eso es lo que quiero que retengáis, no uno por uno y aprendernos todo de memoria. Importante que recordéis el paracetamol, que es uno de los que crean los mayores problemas hepáticos. De hecho, es una sustancia que se estudia mucho en toxicología. La indometacina también tiene sus historias, es bastante, en general da bastantes problemas de efectos adversos generales, además produce anemia plásica, granulocitosis también, entonces está bastante restringida hoy en día. Y es que os estoy buscando el final de la...
al final de la... aquí estamos. Solo para que tengáis una noción de lo que es el segundo escalón para tratar el dolor y la inflamación, que son los opioides. Los opioides trabajan a través de 3 receptores, el mu, el kappa y el delta. Luego hay una cuestión de que indirectamente tienen que ver con el sistema nervioso simpático, pero bueno. Los agonistas del receptor mu van a ser las famosas endorfinas, esas que nos suben cuando estamos enamorados, cuando estamos haciendo ejercicio, y el prototipo es la morfina. Todos los efectos de estos receptores de estos receptores mu tienen que ver con temas de analgesia. Problema que tienen los opioides, depresión respiratoria. Por eso preferimos, si podemos, pues irnos a un AINES potente. Es verdad que al principio nos producen cierto estado de euforia, pero luego nos producen sedación. Una cosa característica es la miosis. Eso es un síntoma muy claro. El ojo se queda como con un puntito cerrado en la pupila y eso en temas de urgencia, cuando hay sobredosis de opioides, pues nos viene muy bien para identificarlos. Dentro de los que afectan al receptor kappa, que es otro de los receptores opiáceos importantes, es la dinorfina. También produce analgesia, pero esta tiene un gran problema y es que produce muchos problemas de estreñimiento. Luego también da como estados de gran exaltación con otros de gran depresión, eso es lo malo que tiene, y unos importantes estados de hipotensión. Y los delta, que son las endorfinas y las encefalinas, que son productos más bien naturales que secretamos nosotros, pues producen más bien analgesia e hipotensión. La morfina sería el fármaco prototipo, sobre todo los opioides que se tienden a utilizar van a receptor mu porque es un receptor que controla de manera bastante alta los temas del dolor porque funciona también a nivel límbico y el dolor tiene mucho que ver con estas zonas un poco, no solo de la corteza, sino como yo digo, de la estructura profunda del cerebro. Y luego vamos a tener un grupo que tiene mayor potencia que la morfina, que es la metadona y el fentanilo, y algunos que tienen un poquito menos de potencia que la morfina, como la codeína, que sí se usa en muchos jarabes, y el tramadol, que se utiliza unido a antiinflamatorios no esteroideos, y este sí se usa mucho a nivel, o sea, un AINES más tramadol, mucho a nivel quirúrgico después de una operación. Y bueno, esas son las nociones que yo quería que tuvierais en cuanto a cómo tratar la inflamación y el tema del dolor unido a ella. Es cierto que para el tratamiento del dolor neuropático ya nos tenemos que ir a otro tipo de historias. Ahí ya usamos fármacos que van más bien al receptor GABA, como la gabapentina y la pregabalina, y luego también la duloxetina, que son antidepresivos que ya os decía al principio, que son sustancias que ahora mismo se está viendo que trabajan muy bien en temas de nocicepción. No tanto de inflamación, pero sí no nos bajan la inflamación tan maravillosamente como estos antiinflamatorios, pero sí el tema de la analgesia se produce muchísimo mejor. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema de los antiinflamatorios no esteroides. Espero que se os haya quedado una visión general. Ya os digo, ahora es cuestión de que vosotros os hagáis unos pequeñísimos esquemas con las generalidades y luego, como yo os iba puntualizando, pues este es más para esto es más para lo otro. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta o si no, aquí dejamos la clase. Maestra, ¿Alguna pregunta? yo tengo una pregunta. Sí. Dime. ¿Qué opina del uso